Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Rezamos hoy el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, esta charla que voy a darles, la he preparado hace poco tiempo y ha sido todo medio providencial, porque comenzó cuando estaba en España. Ustedes saben que yo habitualmente cuando estoy en España con algunos de ustedes suelo ir a algunos lugares importantes, santuarios. He visitado, me acuerdo, desde Jerez con María José, con Javi, con David. Hemos ido, por ejemplo, siguiendo el camino de Santa Teresa. Y el año pasado yo le pedía, vinieron conmigo Juan Andrés y Javi, luego sumó también Ana Rubio. Yo le pedía a ellos que me llevasen a Valencia, que nunca había ido, porque tenía interés de conocer o de visitar y venerar el Santo Cáliz, que allí, ustedes saben, se conserva en la catedral y que hay muchísimos elementos que hacen pensar que se trata del cáliz que usó nuestro Señor en la última cena. A la luz de eso, escuché una charla muy buena del presidente del Centro de Sindonología Español, creo que Jorge María Rodríguez, que hablaba sobre el Santo Cáliz y ahí mencionó algunos de los temas que voy a mencionar hoy, como el tema del Seder de Pesaj, o la celebración de la Pascua judía, y también, a la luz de eso, comencé a leer un poco, y leí dos libros en los cuales me he, apoyado, sobre todo para dar la charla, que después, si Dios quiere, esta charla la voy a subir mañana o esta noche a YouTube y les mandaré el link para que lo puedan bajar allí. Y allí, en el detalle de la charla, les voy a poner las principales citas y también estos dos libros. Uno es de Scott Hahn, que muchos de ustedes conocen, que es un hombre que era calvinista, protestante lógicamente, y que se convirtió, y ahora es un gran apóstol, es laico. Bueno, el libro se llama La Cuarta Copa. Y luego también un libro escrito por Brad Pitt, no Brad Pitt, que es el actor de cine, sino Brad Pitt, que se llama Las raíces judías de la Eucaristía. En este caso ya no es un converso, sino que es un católico, y un muy buen católico, que escribe sobre esto. Y me pareció muy interesante. A mí, si bien, uno no descubre, como diciendo, son cosas, no, sin embargo, hay temas que quizá no sabíamos y que le dan una mayor riqueza a la celebración de la Pascua. Estamos justamente en la Semana Santa, y también a todo lo que significó Jesucristo. El Papa Benedicto decía que es muy importante, ciertamente, y con él muchísimos, muy importante conocer las costumbres, los ritos que tenían los judíos, porque Jesús vivió en ese mundo y se adaptó a ese mundo. Y entonces, fíjense, voy a comenzar explicando un poquito cómo Scott Hahn comienza el estudio de este tema que hoy voy a desarrollar. Él menciona que en una oportunidad, siendo todavía calvinista, solía ir a un oficio que celebraba un hombre muy, muy inteligente, muy capaz, amigo de él y profesor suyo, y el día ese estaba predicando sobre la pasión. Había leído un texto en el cual también figuraban las últimas palabras de Cristo en la cruz. Y cuando llegó a la palabra que dice todo está consumado, este hombre se paró y dijo, como reflexionando, ¿no? ¿Qué está consumado? Y entonces, claro, Scott Hahn pensó que era un recurso oratorio que usaba este hombre para luego dar una respuesta contundente. Y para su sorpresa, el hombre dijo, bueno, no sé, ya veré, una cosa así,
y siguió con la homilía. Pero él dice, yo a partir de ahí no pude continuar pensando en lo que me decía, sino que me quedó clavada esa espina. Y de hecho, cuando él salió de ese oficio religioso, como digo, calvinista, le dijo a este hombre, eso no se hace, le dice, no puedes plantear una pregunta a la cual no darás respuesta después. Y el hombre dijo, mira, que me sorprendí yo mismo, no lo pensé, y entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque uno piensa, todo está consumado, claro, ya Cristo está a punto de morir, ha consumado, y dice, no, un momentito, le dice el hombre, porque en la carta a los romanos, fíjense, en el capítulo, estas citas las voy a poner después ahí en YouTube, en el capítulo 4, versículo 25, dice así, que Cristo fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. O sea, ¿qué quiere decir aquí la Escritura? Que la resurrección no es como un regalo aparte, es parte de nuestra redención. Fue resucitado para nuestra justificación, dice San Pablo. Entonces vamos a comenzar a ver un poco la Pascua judía, que es la que celebró Jesús, la que se hacía en el tiempo de Cristo. En esa época, los corderos, fíjense, ya no se mataban como fue la noche de Pascua en la casa, sino que se llevaban al templo. Voy a leerles, discúlpenme, quizás sea un poquito más largo, pero creo que es importante recordar la noche de Pascua como figura en el libro del Éxodo, en el capítulo 12. Dice así, dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá el vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego con ázimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano. Y lo comeréis deprisa, es Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Bueno, como ustedes ven, el Señor manda esa noche, era la última plaga. El faraón ya había accedido a varias cosas, pero no a todo lo que pedía Dios, y por eso finalmente Moisés, muy enérgicamente, dice, bueno, ahora van a ver lo que va a pasar, y nos van a dejar y casi nos van a echar. Y así ocurrió, con la muerte de los primogénitos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aquí tenemos que el Señor dice que van a ser protegidos por la sangre de un cordero o de un cabrito, al cual le pone condiciones, macho, de 1 año, y que sea un cabrito sin defecto. Y además lo tienen que comer esa misma noche, y lo tienen que comer vestidos como para viajar, y marcar las casas en el dintel, en las jambas de las puertas, para que el ángel exterminador no pase por ahí. Era una cuestión de vida o muerte, o sea, la sangre esa salvaba la vida de los que estaban dentro. Hay una homilía muy hermosa que se lee este Viernes Santo, escrita por San Juan Crisóstomo, que está en el oficio de lectura,
donde este santo, que ustedes saben que Crisóstomo quiere decir boca de oro, porque un hombre que tiene una oratoria extraordinaria. Y entonces él se plantea y dice, ¿pero qué dices, Moisés? ¿La sangre de un cordero irracional va a proteger acaso la vida de hombres racionales, por así decir? Y entonces Moisés responde, no, es que esa sangre es figura de otra sangre, de una sangre distinta, de un cordero distinto, una sangre que será poderosa. Muy bien, la Pascua continúa celebrándose y en el tiempo de Cristo algunas cosas han cambiado. O sea, hay tradiciones judías muy buenas que estaban elaborando y tradiciones que llegan incluso hasta nuestros días. Es lo que llamamos el Seder de Pesaj, que quiere decir la cena de Pascua o la forma de celebrar la Pascua. Los judíos lo llaman Seder a este encuentro que tienen para la celebración de la Pascua y lo hacen en base a un rito o a ritos que llaman Agadá, que indica lo que tienen que hacer. Esta celebración de la Pascua se estructura fundamentalmente en base a 4 copas, 4 copas que se van, bebiendo a medida que comienza, esperen que estoy buscando aquí el texto, a medida que comienza la celebración. La primera copa se llama copa de bendición o kiddush, es la copa que introduce a la celebración. Se sirve primero la copa, luego en este caso se comen algunas verduras amargas, puede ser apio, pero se la sumerge en agua con sal, que recuerda las lágrimas, porque fíjense que los judíos habían sufrido mucho en el país de Egipto, entonces eso recordaba las lágrimas. Probablemente esto fue lo que Jesús le dio a Judas cuando le dio el bocado, ¿no? Una forma también delicada de llamarlo a arrepentimiento por lo que estaba por hacer. Termina ese momento en el cual comparten esa preparación, por así decir, y beben la primera copa. Allí viene la segunda copa. La segunda copa se llama la copa del juicio o del dolor. Y aquí se inicia un poco como una liturgia pascual. Si hay un niño, le pregunta al padre, al papá, al jefe de familia que está ahí, y le dice, papá, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Y entonces el padre tiene la obligación, por así decir, de contar la historia de la Pascua. O sea, ahí comienza a contar qué es lo que ocurrió, cómo fue la historia de Pascua, y explica el sentido que tiene esa noche, que se reúnen para recordar ese hecho de que han sido liberados. Ustedes saben que la liberación que Dios esperaba para el pueblo judío incluso no era solamente la liberación desde el punto de vista físico, que eran esclavos de los egipcios, sino también la liberación espiritual. Por eso cuando salen el Señor les va a dar la ley que los va a liberar, la ley que los va, que les va a permitir vivir verdaderamente como criaturas, como hijos de Dios. Entonces, al término de toda esa explicación, se bebe la segunda copa, pero antes de beberla, cantan el Salmo 113, que llama el pequeño Jalel. Los salmos del Jalel van del 113 al 118, y el nombre lo toman de Aleluya, que Aleluya ustedes saben que quiere decir alabad a Yahvé, alabad al Señor. Bueno, ahí se toma la segunda copa. Luego viene lo que tiene que ver ya con la comida, se comen pan sin levadura, hierbas amargas, y también se comparte el cordero, como el Señor lo mandaba, símbolos que ayudan a rememorar la historia del Éxodo. Y luego se bebe la tercera copa, que es llamada la copa de la redención. Esta copa es probablemente, casi diría sin probablemente, la que Jesús utilizó para consagrar el vino en su sangre. Porque si ustedes leen los evangelios, van a ver que se dice que después de cenar, el Señor tomó el pan y después tomó el cáliz, y ahí pronuncia las palabras de la consagración y dice también una frase muy importante que ya vamos a profundizar porque tiene que ver,
que él señala que no volverá a beber del vino, del producto de la vid, hasta que lo beba en el reino de Dios. Beben la tercera copa, en este caso ciertamente los apóstoles comulgan, porque en ese momento ya al beberla bebían la sangre del Señor, y comienza la última parte, que también se llama copa de alabanza, que es la que da fin a la celebración. Aquí se canta el largo jalel, que son desde el Salmo 114 hasta el 118, y fíjense ustedes que lo normal es terminar bebiendo la cuarta copa, pero Cristo no la bebió, ni los apóstoles tampoco. Dice que después del canto de los salmos salieron para el huerto de los olivos. Y esto que a nosotros puede no llamarnos la atención, para un judío era una cosa muy grave. Es como si dijéramos, ustedes vienen a misa y el sacerdote consagra, llega el Padre Nuestro y después se va. Y uno dice, pero perdón, falta una parte de la misa, nos tiene que dar la comunión. ¿Cómo se va a ir en este momento? No puede dejar la misa inconclusa. Está bien, hemos celebrado una gran parte, pero falta una parte importante. La misa no ha terminado. Así también es lo que ocurre aquí. La última cena no ha terminado. Y esto lo vemos, fíjense, en el capítulo 22 de San Lucas. Dice el Señor, recibiendo una copa de las gracias, dijo, tomad esto y repartido entre vosotros, porque os digo que para este momento no beberé del producto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Y luego toma pan y finalmente la consagración, lo que acabo de decir, ¿no? El Señor que convierte, dice, esta copa, lo dice en San Lucas, en el capítulo 22, versículo 20, dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces, vamos a ver ahora un poquito qué es lo que quiere decir el Señor con todo esto. Él deja inconclusa la cena y a dónde va, al huerto de los olivos. Y como lo consignan sobre todo los evangelios sinópticos, el Señor comienza a orar. Y cuando comienza a orar se postra y le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿A qué cáliz se refiere el Señor? ¿A qué copa copa y cáliz son sinónimos? ¿A qué cáliz se refiere el Señor? Entendemos todos el cáliz del sufrimiento que Él veía venir sobre sí. Y nos da ejemplo de cómo orar en los momentos de gran angustia. En los momentos de gran angustia uno no tiene la cabeza para estar en el séptimo cielo. Repite como una letanía lo mismo. Así dicen los evangelistas, que el Señor repetía esas palabras. Padre, Abba, papá, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque siempre la voluntad del Padre es la mejor. Luego el Señor, acuérdense, cuando vienen a apresarlo, Pedro intenta defenderlo y le corta la oreja a Malco. Y entonces el Señor le llama la atención y dice, ¿acaso la copa que mi Padre me da no la volveré a beber? Ya el Señor había hablado algo de esto. ¿Recuerdan ustedes cuando la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos se presenta ante Jesús para pedir los primeros lugares del reino? Le dice, Señor, cuando estés en tu reino, coloca a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Cristo le dice, no saben lo que piden. ¿Podéis beber del cáliz que yo voy a beber? Y ellos dicen, podemos. Está bien, les dice, vais a beber de ese cáliz, pero los lugares están reservados para que mi Padre lo disponga. Cristo habla del cáliz, habla de esa hora. También hay una cosa muy hermosa que tiene que ver con el primer milagro de Jesús, que es el de las bodas de Caná. Ustedes recuerdan que cuando la Virgen le plantea a Jesús, no le pide directamente, pero dice, hijo, ¿no tienen vino? Jesús que le dice, mujer, mi hora no ha llegado todavía. Y cuando la Virgen, como si lo hubiera dicho, porque se ve que la expresión de Cristo fue totalmente complaciente, la Virgen, haced lo que Él os diga. Cristo manda llenar los ánforas hasta el borde de 100 litros cada una, las convierte en vino. Fíjense que el Maestresala después dice que es el mejor vino que el anterior. Así como Cristo convirtió el agua en vino, en la última cena convierte
el vino en su sangre. Es el mejor vino, es el vino que nos alimenta, el vino espiritual que nos da fortaleza a nosotros para este camino. Pero volviendo al tema de la última cena, fíjense, de la agonía del huerto, el Señor habla del cáliz. También hay un tema que es muy importante, que es el tema del reino de los cielos. Muchas veces nosotros entendemos el reino de los cielos ya con Cristo glorificado en el cielo, pero eso no es lo que nos dice la Escritura. Jesús, que no ha querido ser coronado rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los peces y de los panes, aquí en Semana Santa acepta ser tratado como rey. Ayer, Domingo de Ramos, hemos visto cómo el Señor entra triunfalmente en la ciudad de Jerusalén y entra como rey. De hecho, uno de los textos que se utilizan dice: bendito el rey que viene, entra no en un caballo de guerra, pomposamente, sino humildemente, como estaba profetizado en Zacarías, humildemente, en un jumento, en un borrico que nadie había montado. Ahí entra el Señor, pero lo aclaman como rey, y cuando los enemigos de Cristo le dicen que haga callar a la gente, a los jóvenes, a los niños, dice: si ellos no gritan, gritarán las piedras. O sea, en ese momento el Señor acepta ese reconocimiento. ¿Cuándo más? Bueno, en un momento que parecería ser el más inadecuado. Por un lado, el Señor actúa con autoridad frente a los mismos que vienen a apresarlo. Ustedes recordarán que cuando van al huerto con Judas, Él les dice: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Y dice: soy yo. Y caen todos por tierra. Se reincorporan y Cristo les vuelve a preguntar, Él: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Dice: ya os dije que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad de ir a estos. Manda, y lo obedecen. Luego de pasar por Anás, por Caifás, va frente a Pilato. Pilato era la autoridad política, el que tiene el poder político efectivo en esa zona de Judea, porque todo eso pertenecía al Imperio Romano, o sea que los judíos eran esclavos de los romanos, por así decir. Y frente a Pilato, cuando Pilato varias veces le dice: tus enemigos te acusan ¿acaso tú eres rey? Y Cristo le va a decir, entre otras cosas, pues mi reino no es este mundo, pero luego le va a decir: tú lo has dicho, yo soy rey. Y para esto vine a dar testimonio de la verdad. Y por esto vine a dar testimonio de la verdad. Fíjense, fue comentado esto, que la chusma de los soldados lo va a tratar burlándose de esa declaración. Y lo van a vestir de rey. Lo van a coronar. Le van a colocar una corona de espinas. Le van a colocar un manto rojo, que era el manto que usaban los reyes. Y le van a dar una caña por cetro. Además de eso, en la cruz, el motivo de la condena va a ser justamente Jesús Nazareno, rey de los judíos. O sea, Cristo en ese momento, fíjense ustedes, que acepta la condición real. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que el reino de Dios no comienza, por así decir, en la resurrección, sino que parte de la gloria de Cristo. Ya la gloria de Cristo se anticipa en el momento de la crucifixión. Él le pide al Padre en Juan 17, ya en la última cena: Padre, glorifica tu nombre. Y cuando Jesús ha dicho en el capítulo 12 de San Juan: cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. También habla de su levantado en alto, cuando sabréis que yo soy. Y se acuerdan el diálogo con Nicodemo, cuando le dice: cuando el Hijo del Hombre sea, así como la serpiente de bronce tiene que ser fue levantada en alto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Todo eso nos lo da desde la cruz. O sea, el reino de los cielos no comienza después de la resurrección, ya está en la cruz. El Señor está dando la gloria al Padre con su muerte en la cruz. Y eso lo entendió muy bien San Pablo. San Pablo va a decir: líbreme a mí el Señor de no gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Realmente para nosotros, ¿no? Qué cosa
tan impresionante y tan hermosa que el amor de Dios por cada uno de nosotros llega a ese extremo. O sea, el Señor, fíjense que va a la cruz y va a la cruz a morir por mí. Yo no soy hoy en día un lector de un hecho que ocurrió con el cual yo no tengo nada que ver. No, esto ocurrió por mí. Esto ocurrió por mí. Esto es mi historia. Cristo fue a la cruz por causa mía. Entonces, es muy impresionante pensar, el Señor ya está reinando en la cruz. De hecho, el buen ladrón, hoy no sé si será así, pero me decían que hoy es el día de San Dimas. Bueno, el buen ladrón le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El acto de fe que hace es extraordinario. Él veía a un hombre agonizando como él, mucho más castigado que él, mucho más burlado que él, y sin embargo tuvo fe y le pidió. ¿Y el acto del rey cuál fue? El acto del rey fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya en el camino a la cruz, fíjense, y volviendo al tema un poco de la copa que Cristo no bebió, intentan darle vino mezclado con mirra, y dice el texto que él lo probó pero no lo bebió. Y curiosamente, cuando ya todos se dan cuenta que está viviendo sus últimos minutos, porque Jesús casi es un milagro que ha llegado vivo a la cruz, con lo que había sido la brutalidad de la flagelación, todo lo que fue el castigo que había recibido. Bueno, sin embargo, antes dice, tengo sed, y allí había un pote con vinagre. No es el vinagre que nosotros usamos como condimento, no. El vinagre era un vino, pero un vino de mala calidad, que solía dar a los que estaban siendo ajusticiados, justamente para que un poco como que perdieran la conciencia. Y entonces un soldado, dice ahí, mojó una esponja en ese vino, y San Juan es el único evangelista que menciona que Cristo lo bebió. Y luego de beberlo dice, todo está consumado. A ver, ¿qué es lo que está consumado? Vuelvo a la pregunta de Scott Hahn, porque parecería que, claro, la redención falta la resurrección, que, como dice San Pablo, es por nuestra justificación. Entonces, ¿qué es lo que está consumado? Está consumada la Pascua. Está consumado lo que comenzó en la última cena. La última cena quedó abierta. El Señor en la última cena ofrece su cuerpo y su sangre bajo signos sacrificiales. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál era el sacrificio de un animal? Se lo degollaba, se separaba la sangre del cuerpo. Es de alguna manera lo que significa el Señor al consagrar por un lado su cuerpo y por otro lado su sangre, el cuerpo bajo la apariencia del pan y la sangre bajo la apariencia del vino. Este gesto sacrificial, o sea, el sacrificio del Señor, no comenzó el Viernes Santo, comenzó el Jueves Santo. Y la última cena no terminó con la ida de Cristo al huerto de Getsemaní. La última cena termina con ese todo está consumado del Señor. El Señor que por nosotros derrama su vida, que es el verdadero Cordero Pascual. Fíjense que ahora venimos, cuando comencemos la Pascua, sobre todo en el prefacio, se habla, dice, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Esa palabra Pascua se puede traducir también tranquilamente y de hecho se traduce a veces, nuestro Cordero Pascual. Cristo es mi Cordero Pascual. Es aquel Cordero que dio su vida por mí, y es aquel Cordero que me liberó. Por eso es tan importante entender el sentido, porque si la comida pascual hubiera terminado, el Viernes Santo más bien pareció una ejecución, tenía toda la pinta. Lo que hace del Viernes Santo un sacrificio es el ofrecimiento que viene haciendo el Señor ya desde el día anterior, a través de las especies del pan y del vino. También fíjense,
Cristo actúa como sacerdote, por eso lo impresionante que es cada misa, ¿no? Porque en la misa es el mismo sacrificio de la cruz del Señor. La Iglesia no repite un sacrificio, es el mismo. La única diferencia que hay es que no es cruento, en la misa no hay derramamiento de sangre, pero es el mismo, hay mismidad, ¿eh? La misa es el mismo sacrificio. ¿Quién es el sacerdote? Jesús. Un signo hermoso de su función sacerdotal es que llegó a la cruz con las vestimentas del sacerdote. Esa túnica de Cristo que le quitan cuando lo desnudan, es una túnica sacerdotal, lo dice la Escritura, sin costuras, o sea, hecha, seguramente le había hecho a la Santísima Virgen, hecha de una única pieza. Era el sacerdote que vino a ofrecer la víctima, que es él mismo. Por eso el Señor le cambia el sentido a la muerte, porque en él no es la pérdida de la vida, en él es la entrega de la vida, y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. No perdamos la vida, démosla, ofrezcámosla, pongámosla en manos del Señor. Por eso vuelvo a decir, el todo está consumado se refiere a la cena pascual que termina en la cruz. Él es el Cordero, la figura ahora ya cobró realidad. El Cordero ha sido inmolado. Y ciertamente va a venir lo otro, que es el aspecto, fíjense, la resurrección aporta el aspecto sacramental. ¿Por qué? Porque hemos escuchado hace unos minutos el relato del del Éxodo, donde vemos que Dios mandaba sacrificar el cordero, marcar las puertas, pero manda otra cosa. La Pascua no estaría completa si no se come la víctima de la Pascua. Hay que comer la víctima de la Pascua. Y por eso también la resurrección nos viene a traer el aspecto sacramental. ¿Por qué? Porque lo que nos permite recibir a cada uno el cuerpo y la sangre del Señor es justamente su cuerpo resucitado. El cuerpo de Cristo ya no limitado como el nuestro de esta manera, sino el cuerpo de Cristo que puede estar, vemos cómo ya una vez resucitado atraviesa las paredes, se mueve con una rapidez, todas las características del cuerpo resucitado, pero además puede estar en cada hostia consagrada. Y por eso nosotros, cuando vamos a misa, celebramos, por así decir, la Pascua, la nueva Pascua de Cristo, y al mismo tiempo somos alimentados con el cuerpo y la sangre del Señor. Recalco, el cuerpo y la sangre. Ustedes saben que, esto sí no recuerdo exactamente, lo tendría que buscar, pero sí sé que es así. Ustedes saben que en los primeros siglos habitualmente se solía comulgar, en Oriente todavía se hace hay muchos ritos en la Iglesia Católica. Nosotros pertenecemos al rito latino. En el rito latino, de hace unos siglos para esta parte, muchos, comulgamos solamente bajo la apariencia del pan. Pero en los ritos del Oriente, muchos de ellos, se comulga todavía hoy bajo las dos especies. ¿Por qué la Iglesia Latina decidió comulgar bajo la apariencia del pan? Según tengo entendido, porque justamente hubo quienes pusieron en duda diciendo que si no se comulgaba bajo la apariencia del vino, no se estaba recibiendo la sangre del Señor. Y le dije, no, esto no es así. Cuando uno comulga bajo la apariencia del pan, comulga cuerpo y sangre del Señor. Bebemos la sangre del Señor en esa hostia bajo la apariencia del pan, cuerpo y sangre del Señor. Somos alimentados por ese cordero que se hace alimento nuestro. Es muy hermosa la figura de los padres de la Iglesia cuando dicen el cordero, por un lado, el pastor se hace pasto de los corderos, se hace alimento de los corderos que somos nosotros. Esa es la maravilla, el amor del Señor. Por eso es tan importante. Ahora fíjense que un aspecto también que no es menor y que creo que enriquece mucho todo lo que tiene que ver con la celebración de la Eucaristía, y vuelvo a decir, y con la celebración de la Pascua y de la Semana Santa, que es el tema de la alianza. El Señor saca a su pueblo de allí de Egipto, pero no lo saca simplemente lo saca para establecer una alianza.
lo quiere hacer su pueblo. Y esa alianza se realiza en el monte Sinaí. Moisés levanta un altar que representa a Dios, el pueblo está enfrente, Dios acaba de dar su ley, los 10 mandamientos. ¿Y qué dice el pueblo? Nosotros nos comprometemos, vamos a cumplir la ley, porque Moisés dice, si ustedes se comprometen, van a hacer una alianza. Esta alianza es que ustedes van a cumplir como lo que Dios les manda, y Dios los va a hacer su pueblo, su familia. Como ustedes recordarán, hace pocos días se leía en el Evangelio, texto que en el capítulo, no creo si 8 de San Juan, donde Cristo discutía con los judíos que le decían que ellos nunca habían sido esclavos de nadie, que eran hijos de Abraham, que tenían por padre a Dios. O sea, ellos entendían que a partir de la alianza había una paternidad real de Dios, que la van a perder por el pecado. Pero fíjense, Dios, sin embargo, voy a buscar aquí la cita porque es muy interesante. Dios dice, había salvado a su pueblo por medio de un liberador, Moisés, pero, según los profetas, volvería a salvar a su pueblo a través de otro Salvador, que era el Mesías. Y fíjense, en el Deuteronomio, Moisés mismo declaró que Dios enviaría a otro profeta como él mismo a Israel. Y dice así el texto del Deuteronomio capítulo 18. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Pondré mis palabras en su boca y él le dirá todo lo que yo les mande. Por eso el Señor, fíjense, en el momento de la última cena, establece la nueva alianza. Al consagrar el cáliz, Él dice, esta es mi sangre, de la alianza nueva y eterna. Cada vez que vamos a misa, estamos renovando la alianza. Volvemos a beber la sangre, ya no somos rociados con ella, la bebemos. Pero ese beber la sangre del Señor implica también un compromiso de vida. Implica también que yo voy a intentar vivir como el Señor me lo pide. Implica que yo me considero hijo. De hecho, por el bautismo, bien lo sabemos, somos incorporados a la familia de Dios. Esa vida divina que en nosotros se inicia en el bautismo, la tenemos que mantener a lo largo de toda nuestra vida. Y para mantenerlo a lo largo de nuestra vida tenemos que vivir como el Señor nos dice, que es la mejor manera de vivir. El Señor establece esta alianza y la establece con su sangre. Fíjense todo lo que significa cuando Jesús dice, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Por qué? Porque la primera alianza fue establecida entre Dios y el pueblo judío con el sacrificio de un animal cuya sangre fue derramada sobre el altar y derramada también o salpicada a los judíos. Bueno, si hay una alianza que es una persona distinta de mí, yo no puedo ni renovarla, salvo que yo sea el mismo. Y acá ciertamente que Cristo es el mismo, porque Cristo es verdadero Dios. Entonces Él como Dios puede renovar la alianza, y de hecho la renueva. Y de hecho también hay sangre, su propia sangre, que Él ya anticipadamente está derramando por nosotros y que al día siguiente, de un modo ya cruento y palpable, va a derramar en la cruz la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Ustedes saben muy bien que durante un tiempo en la misa, se iba a leer por todos. Después el Papa Benedicto quiso, y me parece muy bien, porque la palabra latina multis quiere decir muchos y quiere decir todos. Pero lo que quiso destacar es que no nos salvamos automáticamente, sino que tenemos que poner de nuestra parte, justamente, tenemos que cumplir la alianza que el Señor establece. Pero vuelvo a decir, cada vez que vamos a misa, es muy hermoso pensar, aunque yo comulgue la hostia, en la hostia estoy bebiendo el cáliz de Cristo. Y estoy diciendo, Señor, acepto tu alianza, acepto tu plan.
dame la gracia de vivir como tú me lo sugieres, como tú me lo propones. Ayúdame, porque ciertamente nosotros sabemos muy bien que somos frágiles, que nosotros somos inconstantes, que tenemos un montón de defectos y que con mucha facilidad nos olvidamos de lo que el Señor nos pide. Pero el Señor nos invita a vivir y a vivir esa alianza, a vivir de esa manera. Por eso, ¿cuánto tenemos que mirar, vuelvo a decir, esta Semana Santa, todo esto que ocurre, como algo que ocurre por mí, el mirar también la última cena, ¿no? Donde el Señor, ustedes recordarán los que fueron a ejercicios, que una de las meditaciones que tuvimos fue justamente mirando en las palabras del Señor de la última cena del Evangelio de San Juan, del capítulo 13 al 17, que yo les decía que es muy importante leerlo durante el año y les recomiendo mucho hacerlo en estos días de Semana Santa, ¿no? Porque el Señor nos manifiesta su amor. Como el Padre me amó, yo os he amado. El Padre os ama como me amó a mí. Es impresionante la cantidad de declaraciones tan hermosas de amor, del amor que el Padre nos tiene y del amor que el Hijo nos tiene. Porque muchas veces nosotros, cuando nos visita el dolor, cuando la cruz entra en nuestra casa y entra de un modo duro, porque la cruz evidentemente es cruz, ¿cuántas veces nos puede pasar que estemos como dudando dónde está Dios? Y el Señor está con su amor ahí. La frase de Jesús respecto a Nicodemo hace referencia al Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que muera, para que entregue su vida. Por eso es la Pascua de Cristo. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, dice: habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, de pasar. La Pascua es el paso de Dios. La Pascua judía fue el paso del ángel exterminador que iba justamente a liberar a los judíos que eran protegidos por el Cordero que derramaba su sangre. La nueva Pascua es el paso de Cristo. Él, por así decir, es nuestro bien nuevo Moisés, que nos conduce no a una tierra de promisión física, sino una tierra de promisión perfecta, que es el cielo. Él nos abre el camino. Las puertas del cielo que estaban cerradas para nosotros antes de la muerte y resurrección del Señor, se abren de par en par para recibirnos si seguimos al Cordero. Por eso lo hermoso que es darnos cuenta de cómo el Señor ha hecho todo tan perfectamente, ¿no? Cuando uno mira todas estas cosas, a mí me ha hecho mucho bien el reflexionar sobre todo esto, a mí como sacerdote, el renovar la Pascua cada día en la misa, el darle ese valor a las palabras de la Eucaristía, no solamente mirar la transformación, que ya es impresionante, cuando uno dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esto es mi sangre, y uno dice: en mis manos está el Señor, en mis manos está su sangre. Pero fíjense, además cuando decimos sangre de la alianza nueva y eterna, el Señor siempre me sigue ofreciendo su alianza. Ustedes cuando van a misa escuchan esas palabras. Es pensar, esta alianza no es una alianza que pasó, es una alianza que el Señor me sigue proponiendo, como se lo propuso a Santiago y Juan. ¿Podéis beber? ¿Y dónde está el cáliz? El cáliz lo tenemos en nuestra vida. El cáliz lo tenemos cada día. Y no lo tenemos a veces espectacularmente o tan doloroso. A veces puede ser que sí. Yo pienso, por ejemplo, hoy los cristianos que están en Gaza o los que están en Ucrania o en países en guerra, que están sufriendo enormemente. Bueno, están sufriendo un cáliz realmente muy doloroso. Pero nosotros a veces no tenemos ese cáliz. Sin embargo, el Señor nos pide, y cuántas veces, fíjense, podríamos aprovechar de las cosas de cada día. San Francisco de Sales es una frase que yo menciono mucho en los ejercicios porque a mí me gustó muchísimo, que dice: tenemos que hacer de la necesidad virtud. ¿Por qué seremos tan tontos de desaprovechar las pequeñas cruces de la vida? No las grandes cruces, las pequeñas cruces. Que no aguantamos el mal carácter de uno, que nos cuesta mucho el frío y si no es el frío el calor, que tal cosa que no salió como yo pensaba, y en lugar de aprovecharlo para crecer en la virtud,
de pronto me lleva al pecado, de impaciencia, de falta de caridad, de hablar mal del otro. Qué tontería, ¿no? Si comprendiéramos el valor, Santa Rosa de Lima, esta gran santa americana, que era terciaria del Orden de Santo Domingo, decía, si comprendiéramos el valor de las cruces que llevamos, en lugar de esquivarlas, las buscaríamos. Si nos diéramos cuenta cómo Dios recompensa las cruces que llevamos por amor a Él cada día. Voy terminando, pidamos a la Santísima Virgen, no nadie como ella participó de la cruz del Señor y participó de la Pascua de un modo distinto a nosotros. El viernes pasado hemos celebrado una memoria que está en la liturgia prevista, que es la memoria de María al pie de la cruz, y se habla de cómo la Virgen fue asociada de un modo único al misterio redentor del Señor. Muchos santos y muchos grandes doctores hablan de lo que llamaría la corredención mariana, que ciertamente no quiere decir que Jesús no era necesario, no, era necesario. Para redimirnos tenía que venir Dios, es lo que Él hizo. Pero la Virgen fue asociada de un modo distinto. Ella es una criatura que está muy por encima de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar. Por eso el Papa Pío IX, yo creo que en alguno de los retiros he leído algo de la bula con la cual él la declaró inmaculada, dice que la lengua de los ángeles y de los hombres todos juntos no alcanzan para alabar adecuadamente a la Virgen. Imagínense, de San José para abajo, y de todos los ángeles, todos juntos. ¿Qué quiere decir? Excede lo que nosotros podemos siquiera. Por eso dice el Papa, después de Dios no es posible imaginar mayor santidad, mayor hermosura, mayor perfección. Sin embargo, en el misterio de la Pasión la Virgen ocupa un lugar preponderante. De hecho, el cuarto misterio de gozo, los misterios gozosos tienen siempre también su parte, su contracara de dificultad. El cuarto misterio, que es un gozo cuando la Virgen ve el reconocimiento del niño Dios y lo puede presentar por un lado a Dios y por otro lado ver el reconocimiento de Simeón y de Ana. Pero por otro lado Simeón le dice, una espada te atravesará el alma. Y la Iglesia este Viernes Santo va a decir que esa profecía se cumplió al pie de la cruz. Y la que al dar a luz no sufrió ningún dolor, eso lo dice la tradición de la Iglesia. Hoy nos encontramos que en la Iglesia casi mucha gente pone el parto de la Virgen como fuera el parto de cualquier mujer. No es así. El parto de la Virgen es un parto inefable. Pero la Iglesia dice, la que no sufrió dolores, y esto lo dice la liturgia, al dar a luz a su hijo unigénito, sí lo sufrió y acervísimos al darnos a luz a nosotros. Porque en la cruz, de un modo explícito, porque implícitamente ya éramos hijos, pero explícitamente Jesús nos confía a ella en la persona de San Juan cuando dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y ese momento de parto dolorosísimo espiritual, la Virgen nos amó, como más de una de las mujeres que está acá, que son madres, han tenido partos muy duros, y cuánto han amado a su hijo. Y en el momento del dolor muchas veces uno está pensando, Dios quiera que el bebito nazca bien, más allá del dolor que yo tengo. Uno está pensando en el hijo. Así la Virgen piensa en nosotros. Pidámosle a ella, ¿no?, que nosotros podamos también, por así decir, beber nuestra cuarta copa. ¿Cuál va a ser el momento de nuestra cuarta copa? También como Cristo. El momento en el cual termine nuestra vida, en el cual le podamos decir, Señor, he tratado de cumplir lo que me has pedido y perdóname lo que no he podido. He consumado mi vida, no como tú, que fue una vida perfecta, la mía no es así, pero ayúdame. Y no dudemos que el Señor, que nos ama tantísimo, porque eso es lo que tenemos que ver ahora en esta Pascua, ¿no? El Señor viene por nosotros, porque nos ama, porque me ama. Recuerden lo de Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Cristo no pierde la vida, Cristo la da, Cristo le entrega, la hace ofrenda, hace sacrificio de su vida. ¿Por quién? Por mí. Qué maravilla, es lo que es el amor de Dios. Así que bueno, les deseo a todos una muy feliz Pascua de Resurrección y una muy feliz Semana Santa, vivir unidos a los sentimientos del Señor,
Dios quiera que esto que he hablado, bueno, algo les pueda ayudar a vivir mejor la Pascua. A mí ciertamente me ha ayudado mucho la reflexión de todo esto para crecer en el amor a Dios por un lado y por otro también en valorar estos misterios tan hermosos que tenemos, sobre todo la Santa Misa, ¿no? Que es un misterio tan tremendo, la misa donde hay mismidad. Cuando uno está en misa, tenemos que pedir, Señor, dame fe, siempre para recordar que el que celebra, que está ahí, eres tú. Sea el sacerdote que sea, eres tú. Dame la gracia de darme cuenta de que hoy me visitas, porque a veces vamos a comulgar sin conciencia de lo que estemos. El otro día, yo escuchaba, no sé si era Monseñor Munillo, quién era, pero que comentaba que en Estados Unidos, creo que en el año 2018, se hizo un censo entre católicos practicantes y alrededor del 70% no creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la presencia de cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y yo me planteo, nosotros creemos, sí, pero qué poca fe que tenemos, qué poco que valoramos la visita del Señor. Nuestro día a veces no cambia. Cuando tenemos que reflexionar, cuando yo comulgo, hoy me visitó Jesús. Si todos los días se me apareciera la Virgen María, yo diría, soy un privilegiado. A mí todos los días viene la Virgen y me dice, aquí estoy a tu lado. Y yo digo, qué maravilla. Bueno, mucho más que eso, porque la Virgen no la podemos comparar con Jesucristo, siendo la maravilla que es, sin embargo, Cristo es infinitamente más, porque es Dios. Y sin embargo, Dios viene a mí. Y a veces comulgamos y salimos de misa tal como hemos entrado. Porque es tan importante prepararnos, reflexionar sobre lo que vivimos y ver la maravilla de ese Dios que está a nuestro lado permanentemente, ¿no? Que viene cada día para decirme, aquí estoy, no te dejo. San Felipe Neri tenía una frase tan simpática, era un santo muy alegre, ¿no? Y él decía, Señor, por favor, no me sueltes de la mano, porque yo te voy a soltar la mano con mucha facilidad. Tú no permitas que te la suelte, dame la gracia. Bueno, que Dios los bendiga a todos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta referente al tema. Si es así, con mucho gusto la escucharé, siempre que no sea muy difícil, espero poder responderla. Así que bueno, terminamos acá, vamos a dar gracias y después si hay alguna pregunta la hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Rafa, si quieres habilitar micrófonos para ver si alguien quiere preguntar algo. Si no, nos despedimos y vemos cómo... Muy bien. Padre. ¿Sí? Entonces, Padre, la cuestión es que para los judíos Cristo no ha resucitado. Bueno, claro. Sí, ¿No? claro. Todavía siguen esperando. Bueno, no sé bien qué esperan ya, ¿no? O sea, algunos dicen que ya no esperan un Mesías físico, cuando que esperan, ya hay toda una confusión, porque evidentemente los judíos, como tal, viven o sea, hay una cosa que hay que distinguir. Nosotros venimos del Israel de Dios. Nuestro padre en la fe es Abraham. Los patriarcas antiguos son nuestra familia, porque la raíz judía de la iglesia es clarísima: Santísima Virgen, Jesús, la mayoría de los apóstoles, ciertamente. Ahora, el pueblo judío es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Primero, San Pablo dice que será uno de los signos de la segunda venida de Cristo la conversión de los judíos. O sea, ellos existen porque no simplemente porque es un pueblo misterioso. Fíjense que hace 2000 años que no tienen territorio, ahora recién hace pocos años que está el Estado de Israel, pero hasta hace 2000 años sin culto, porque las sinagogas no son el templo, sin sacrificio, y sin embargo persisten no por una cuestión de obstinación de ellos,
sino por un misterio. La Iglesia por eso siempre los recordaba, ¿no? Fíjense que el Viernes Santo se rezaba especialmente porque lleguen a descubrir a Cristo. Ellos lógicamente que no han creído en Cristo. Los judíos no creen en los dos misterios centrales de la fe que tenemos los cristianos, que es el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Ciertamente, no solamente no creen en Cristo que sea el Mesías, sino tampoco lo aceptan como Hijo de Dios. Las dos cosas. Sí, sí. Entonces, para ellos era un agitador. ¿Cómo? Se diría. Que para los judíos Jesús era un agitador social. Sí, bueno, sí, o un hombre que venía a confundir a la gente en la fe, pero eso es por la ceguera que tuvieron los... Y ahí fíjense la importancia del pecado de los jefes, como de los padres de familia. ¿Cuánto daño podemos hacer los que estamos al frente de algo? Un mal padre y una mala madre son terriblemente malos para la familia. Un mal sacerdote lo es para la grey que le es confiada. Un mal gobernante lo es para el país que le toca. Los pecados muchas veces que cometemos, los que tenemos responsabilidad, son mucho más graves, porque se extienden después. No es simplemente que el pecado queda en nosotros, sino que lo pagan también, y por eso muchos de los judíos que hoy también odian a Cristo, lo hacen porque han recibido ya de antemano toda una formación que viene de lejos, Y eso no solamente los judíos, uno se puede pensar a veces la antipatía de tantos cultos protestantes y tantas por la Santísima Virgen. Les viene de lejos, les han metido eso en nacido. Y eso es una cosa muy grave, muy grave. Por eso los pecados nuestros, los pecados de Anás y Caifás, y aquellos que llevaron a que los judíos pidieran la muerte de Cristo, eso es muy grave. Pero vuelvo a decir, hay un Israel santo al cual nosotros pertenecemos, porque la Iglesia hoy es el Israel de Dios, y por eso Abraham es nuestro padre en la fe. Cuando Abraham vio su descendencia, la descendencia de Abraham somos nosotros, no es el pueblo judío carnal, es el Israel de Dios, esa es la descendencia de Abraham. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Bueno, me alegro mucho de haber compartido con ustedes este momento y bueno, ya cualquier cosa si algún otro día tengo oportunidad de decirles algo, lo haré con muchísimo gusto. Sepan que todos los días en la misa los encomiendo y bueno, les pido también que recen por mí, por los sacerdotes que estamos en el movimiento especialmente y bueno, y que Dios los bendiga a todos. Termino dando la bendición. Al contrario. No, por favor. Muy bien. Padre, con usted estamos siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.